La paz de Dios reine entre todos. Seguimos con la segunda parte de la biografía de San Anselmo. En el 1078, después de 15 años de priorato, Anselmo fue elegido abad de Bec. Eso le obligaba a viajar con frecuencia a Inglaterra, donde la abadía contaba con algunas propiedades. Anselmo fue a Inglaterra en el 1092. 3 años después de la muerte de Lanfranco, el rey Guillermo el Rojo mantenía vacante la sede de Canterbury para disfrutar de sus rentas. Como San Anselmo le exhortase al nombre de un arzobispo, Guillermo juró por la santa faz de Luca, tal juramento popular se refiere a volto santo, que ni Anselmo ni otro alguno sería arzobispo de Canterbury mientras él viviese, pero una enfermedad que le puso a las puertas de la muerte le hizo cambiar de opinión. Lleno de temor, el rey prometió que en adelante gobernaría de acuerdo con las leyes y nombró arzobispo a San Anselmo. El buen abad alegó en vano su avanzada edad, su falta de salud y su ineptitud para el gobierno. Los obispos y todos los presentes le obligaron a tomar el básculo pastoral y le condujeron a la iglesia, donde cantaron un Te Deum. Pero el corazón del rey no había cambiado en realidad. Apenas acababa de instalarse el nuevo arzobispo cuando Guillermo, que quería arrebatar a su hermano el ducado de Normandía, empezó a exigirle dinero. Anselmo le ofreció 500 marcos, suma importante en aquellos tiempos, pero el rey le pidió 1000 como precio de la elección. El santo se negó rotundamente a pagarlos y exhortó al rey a proveer las abadías vacantes y a sancionar la convocación de los sínodos necesarios para reprimir los abusos de los clérigos y laicos. El rey replicó ásperamente que defendería las abadías como si se tratase de su propia corona, y desde entonces no tuvo otro pensamiento que de arrojar a Anselmo de su sede. Consiguió, en efecto, que cierto número de obispos le negasen la obediencia, pero los varones no aceptaron condenar a Anselmo. El mismo legado ponticio llevó a Anselmo al palio que le hacía inamovible. Viendo que el rey oprimía a la iglesia siempre que podía cuando el clero no se plegaba a su voluntad, San Anselmo le pidió permiso para ir a Roma a consultar a la Santa Sede. El rey se lo rehusó 2 veces. A la tercera le respondió que podría salir de país, pero que confiscaría toda su renta y no le permitiría volver a entrar. A pesar de ello, San Anselmo partió de Canterbury en octubre de 1097, acompañado por Edmero y otro monje llamado Balduino. En el camino se hospedó primero en San Hugo, abad de Cluny, y después en otro Hugo, arzobispo de Lyon. En Roma expuso el asunto al Papa, que no solo le prometió su protección, sino que escribió al rey exigiéndole que restituyese a San Anselmo sus derechos y sus posesiones. San Anselmo se retiró a un monasterio de Campania por razones de salud y ahí terminó su famosa obra Cur Deo Homo, que es el más famoso tratado que existe sobre la encarnación. Convencido de que podría hacer más bien en la vida oculta que en su sede de Canterbury, Anselmo rogó al Papa que descargase su oficio, pero el pontífice se negó. Sin embargo, dado que no podía volver de momento a Inglaterra, el Papa le dio permiso de quedarse en Campania. Anselmo asistió al concilio de Bari en 1098 y se distinguió de su manera de abordar las dificultades de los obispos greco-itálicos sobre la cuestión de Filoque. El concilio acusó al rey de Inglaterra de simonía, de opresión a la Iglesia y de persecución al obispo y de su vida viciosa. Sin embargo, no llegó a condenarle solemnemente gracias a la intervención del mismo San Anselmo, que persuadió al Papa Urbano de que se contentase con la amenaza de excomunión. La muerte de Guillermo Rojo puso fin al destierro de San Anselmo, que entró en Inglaterra entre las aclamaciones del pueblo, pero la paz no fue duradera. Las dificultades surgieron en cuanto Enrique I se arrojó el derecho de confirmar la elección de San Anselmo. Eso suponía el decreto de Sínodo Romano 1099, que había suprimido los derechos de vestidura de los laicos sobre las abadías y catedrales. San Anselmo se negó, pues, a obedecer al rey, pero en ese momento Inglaterra estaba bajo las amenazas de un invasor, de Roberto de Normandía, a quien muchos varones ingleses no veían con malos ojos.
Deseando ganarse el apoyo de la Iglesia, Enrique prometió total obediencia a la Santa Sede en el futuro. San Anselmo hizo cuanto pudo para evitar la rebelión, aunque, como lo hizo notar Esmero, Enrique debía en gran parte al santo el hecho de no haber perdido la corona. Reclamó de nuevo su derecho de investidura en cuanto pasó el peligro. Por su parte, el arzobispo se negó a consagrar a los obispos nombrados por el rey, a no ser que hubiesen sido canónicamente elegidos. La oposición entre el rey y el arzobispo fue agravándose día a día. Finalmente Anselmo decidió ir personalmente a Roma a exponer el asunto al Papa, y Enrique envió por su parte un delegado personal. Después de madura consideración, Pascual II confirma la decisión de su predecesor. Al saberlo, Enrique prohíbe a San Anselmo que volviese a Inglaterra y confiscó sus bienes. Más tarde, el rumor de que San Anselmo iba a excomulgar al rey parece haberle alarmado al monarca, quien fue a Normandía a reconciliarse con el arzobispo, en un consejo real que tuvo lugar en Inglaterra. Enrique I renunció a los derechos de vestidura sobre las abadías. Los obispos y Anselmo, con el consentimiento del Papa, aceptó que los obispos presentasen homenaje al monarca por sus posesiones temporales. El rey observó realmente el pacto y llegó a tener tal confianza en el arzobispo que le nombró al gerente durante el viaje que hizo en Normandía en 1108. Pero la salud de San Anselmo, que era ya muy anciano, se había debilitado mucho. El santo murió al año siguiente, en 1109, entre los monjes de Canterbury. Sus últimas palabras antes de morir fueron: «Allí donde están los verdaderos gozos celestiales, allí deben estar siempre los deseos de nuestro corazón». Se cree que el cuerpo del gran arzobispo descansa en la catedral de Canterbury, en la capilla de su nombre, del lado sudoeste del altar mayor. Hasta aquí hemos acabado con la biografía de San Anselmo. Ha sido cortita, por lo menos la que yo he elegido para leer, pero seguiremos sus pasos con los vídeos que colgamos en el canal de anécdotas y sabidurías de los santos. De todas las maneras, seguimos en esta biografía porque nos queda leer 3 de sus obras: El deseo de contemplar a Dios, Que te conozca y te ame para que encuentre en ti mi alegría, Oh Virgen, en tu bendición queda bendita toda criatura. Son 3 cartas escritas por San Anselmo con mucha fe y devoción. Estoy segura que os gustará. Si hay algún santo que también os guste y queráis que lo leamos, con gusto lo haremos. Sin olvidar de vuestro saludo y de dónde lo hacéis. Sin más, me despido de vosotros, que Dios os bendiga y que la paz de Dios reine entre todos.